Hermanos, muy buenos días. Tengo las 8 de la mañana con 2 minutos aquí en el sur de California. Hoy día es marzo 19 del 2023 y hoy día vamos a continuar estudiando la Biblia, el libro de los Hechos. Eh, vamos a... Nuestro texto de hoy día está en Hechos capítulo 23, los versículos del 25 hasta el 35. Hechos 23 del 25 al 35. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que tu palabra que hoy se va a predicar sea de gran bendición y que tu gracia nos acompañe siempre. Gracias, Señor, que podamos tener un corazón humilde para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo trabaje también nosotros en nuestra mente y corazón. Así te pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 23. Vamos a leer entonces el texto que sigue ahí. Hechos 23 del 25 al 35 dice así: también el comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, estaba a punto de ser muerto por ellos. Al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Y bueno, hasta ahí está nuestra lectura. Esto es en el capítulo 23. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, el contexto ya lo vimos la semana pasada. Es cuando, a partir del versículo 12, cuando los judíos habían hecho una conspiración. No, los sicarios, y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían, está en el versículo 12, hace que hubieran matado a Pablo. ¿Ok? Entonces los sicarios eran un grupo de judíos políticos, terroristas, cuya existencia se debía a que estaban controlados bajo el Imperio Romano en forma política. Entonces ellos querían una liberación política. Bueno, vi Pablo, que no era político en realidad, era visto como un peligro. O sea, él no atacaba a ellos, pero ellos lo veían como un peligro. Además, recuerde que el sumo sacerdote contrataba a estos grupos justamente para eliminar a sus enemigos. ¿Ok? Entonces, este grupo juró que no van a comer ni beber hasta que lo hubieran matado. Es más, existe una... Ya que el libro de Hechos termina en el capítulo 28, Pablo estaba vivo. Se piensa por extra documentación de que en realidad ellos lo mataron al final. Porque Hechos termina en el capítulo 28. Pablo está vivo. La tradición es que murió en Roma, pero es tradición.
al igual que otras tradiciones fuera de las escrituras. O sea, no hay un documento concluyente donde diga, bueno, esto pasó. Simplemente se basa en una tradición. Como es tradición, entonces deja abierto a otras interpretaciones. Una de esas es que realmente ellos lo mataron. Sea o no, puede ser, pero no entra en una tradición confirmada como la otra tradición. Entonces dice versículo 13, los que tramaron este plan eran más de 40 hombres. Entonces vemos ahí que era un grupo grande. Okay, no eran 2 o 3, era un grupo ya organizado de terroristas. Los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora, interesante esto, porque desde ahí hasta que muera Pablo no se sabe. Es imposible que una persona esté ayunando por meses hasta que mate. Ellos creo que se van a morir primero por hambruna. ¿Hasta qué punto eso es serio? O sea, no es que sea mentira lo que dice, pero hasta qué punto el tiempo no se sabe. No hay un registro concreto donde se diga que vivieron así o de este tiempo. Sería cuestión de investigar. Pero eso era su plan y ahí ya está. Lucas lo narra. Lucas habla de esto para que sepa Teófilo. Recuerde que esta carta no fue escrita a nosotros, fue escrita a Teófilo acerca del origen de los primeros cristianos. O sea, usted es cristiano, este es su origen, este es mi origen. Tenemos que saber esto. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice que querían matar a Pablo, porque Pablo fue el que comenzaba a diseminar la fe cristiana, la fe en Cristo en toda Asia. ¿Ok? Entonces dice, ahora pues ustedes, si el concilio, o sea, el Sanedrín, avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa. O sea que ya los sicarios le dan el plan a ellos para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Ahora, interesante esto, porque Pablo lo que está diciendo, o Lucas lo que está diciendo ahí, entonces dice, ahora pues ustedes. Ok, lo que está diciendo Lucas ahí es que el plan era engañar a Pablo que venga al concilio, al Sanedrín, bajo pretensiones, y una vez que estando ahí, entonces los sicarios lo mataban. Okay. Sin embargo, por la providencia de Dios, versículos 16 y 17, el sobrino de Pablo, no dicen el nombre, ¿no? Se enteró de la época. Se piensa que él también fue estudiante en la Universidad Rabínica del Gran Gamaliel en Jerusalén. Entonces, el sobrino de Pablo escucha. ¿Cómo sabe el sobrino de Pablo? Ya que estaban ellos, no se sabe. No se sabe. Posiblemente alguien supo y le dijo, o él escuchó de alguien. O sea, esos detalles Lucas no nos dice. Por eso, cuando uno vea la Biblia, tiene que ver esos detalles. No sabemos cómo él supo. No sabemos si él a la parte estaba escondido, alguien estaba ahí, le conocía, le dijo, escuchó. No sabemos esos detalles. Uno solamente puede conjeturar cosas que no sabemos. Entonces Lucas solamente menciona que él supo, nada más. Y dice que entró al cuartel, dio aviso a Pablo. Entró, le dijo, parece que tenía Pablo, todavía podía recibir visitas. Entonces Pablo, llamando a los centuriones, dijo, lleva a este joven, a su sobrino, al comandante, al criaca, porque tiene algo que informarle. Eso es lo que dice Lucas. ¿Cómo sabe Lucas? Porque Pablo se lo dijo. Ahora recuerde, Lucas no dice, no escribe nada, o no escribe todo lo que le dice con Pablo. Las comparaciones que Lucas escucha no es todo, es simplemente una síntesis de lo que él dice. Pablo posiblemente le dijo más a Lucas, pero simplemente Lucas pone lo esencial. El resto nunca lo vamos a saber. Ok, según Lucas, ahora recuerde, él no escribió para nosotros tampoco, para saberlo, él escribió a Teófilo. Entonces, cuando vayamos al libro de Lucas, al libro de Hechos también, ¿no? Pensemos que eso no fue escrito para nosotros, fue escrito para Teófilo. Ahí lo dice, capítulo 1. Entonces, una vez sabiendo, entonces, a quién va dirigido la carta, vamos a ver el contexto también. Y nos ayuda a entender por qué dice lo que dice. Claro, porque no es para nosotros. Nosotros vivimos en el siglo XXI, eso fue escrito en el siglo I, hace más de 20 siglos. Así que tenemos que verlo así. Mucha gente piensa, oh, fue escrito para mí. No, no es escrito para nosotros, para nada. Que nos enseña cómo se vivió en ese entonces la nueva fe en Jesucristo. Entonces es muy importante porque de ahí viene todo eso. Su fe de usted, el catolicismo viene de acá, el ortodoxo viene de acá, y después vienen todas las sectas protestantes y evangélicas que nacen en Estados Unidos y en Europa.
Eso ya viene después. Pero aquí está el origen del catolicismo y de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, dice así, ¿qué tienes que informarme? 20. El joven respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo. O sea, el sobrino de Pablo le dice al criarca todo el plan que los sicarios habían hecho, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les presta atención, porque más de 40 hombres, y ahora, fíjese que aquí dice, el sobrino de Pablo dice más de 40 hombres. Anteriormente decía 40 hombres, pero aquí dice más de 40 hombres. O sea, ¿cómo es? Parece que hay una contradicción, porque al principio, ¿se acuerdan? Dice 40 hombres, ¿no? Donde está, este es el versículo 21, más de 40 hombres. Pero, ¿dónde está? Los que tomaron, en versículo 3 dice, no, también dice más de 40 hombres. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres. Ok, está bien, perdón. Pero aquí en el 23 dice, no, ¿dónde está 21? Más de 40 hombres. O sea, está igual. ¿Cuántos eran? No se ve. Pero eran cantidad. Los sicarios eran un número grandísimo. Era un grupo terrorista, ¿entienden? No, eran los equivalentes a los que hoy ponen bombas en bancos, son los que ponen bombas en estaciones, en bancos, en mercados, en lugares públicos. Era lo mismo, era el equivalente. Entonces ahí dice, ¿no? Ellos juraron no comer ni beber hasta que hayan matado a Pablo. Muy bien, ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. O sea, le dijo, o sea, basta que usted dé la orden, ellos van para allá. Entonces el comandante dejó al joven y dice, no digas a nadie que me has informado. ¿Se dan cuenta? El comandante, ¿cuáles son las razones del comandante? Pueden ser muchas. Tal vez político más que todo, porque no tiene nada que ver con religión. Y también para salvaguardar la la seguridad del sobrino de Pablo. Y en el 23 está el plan. Dice 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo, ¿no? Al gobernador. Habían dos cosas principales aquí. Uno, seguridad, y dos, velocidad. Tenía que hacerse con seguridad llevarlo a Pablo, y con ese grupo estaba totalmente seguro. Y también rapidez, caballos. Querían que Pablo vaya inmediatamente también al gobernador. Entonces el versículo 25 es lo que vamos a hablar, es la carta, ¿no? La carta que escribe el criarca, y eso lo vamos a ver en este momento, ¿no? Dice, también el gobernante, ¿no? Empezando aquí, escribió una carta en estos términos, ¿no? O de esta forma. Al decir que el comandante escribió la carta de esta forma, ¿no? Lucas está sugiriendo que lo que sigue es solamente el propósito general de la carta. ¿Cómo sabe Lucas esa carta? Es la pregunta. Siempre tenemos que preguntar. Lucas no estaba presente. Entonces, ¿cómo sabe? Ahora, muchos dicen, posiblemente él estuvo en la posición de leer la correspondencia entre el comandante romano, el criarca, ¿no? Y el gobernador romano, de gobernador menor a gobernador mayor. De repente Lucas lo vio la carta, lo leyó, pero recuerda en nuestra mente, es como que usted lee en este momento un pasaje de 20 versículos y yo le digo, ¿de qué trata? Si no lo memorizó, lo me va a decir lo que usted solamente leyó. Entonces Lucas leyó la carta. Entonces él escribe lo que leyó. ¿Ok? No quiere decir que fue toda la carta. De repente la carta fue más grande de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, o puede ser también que Lucas no leyó la carta, pero cuando habló con Pablo, quien la leyó, ¿no? Posiblemente la leyó también, ¿no? Eso no hay algo concluido en donde diga Pablo lo leyó. Pero supongamos que lo leyó. Lucas habló con Pablo y Pablo le dijo, bueno, la carta dice esto, esto, esto y esto.
¿Me entiende? Entonces Lucas se basa en lo que dice Pablo. Pero otra cosa, si Pablo se lo dijo, entonces es imposible que Lucas también haya memorizado. Porque recuerden, en ese tiempo no iban no había para grabar, simplemente escuchaban. Entonces generalmente en esos tiempos uno confiaba en su memoria. Entonces por la memoria uno lo que le decían iba y escribía lo que se acordaba. Dos, en sus palabras. Entonces lo que tenemos aquí delante de nosotros es, ya que no hay nada concluido, es la interpretación de Lucas en cuanto a la carta que le envió Lisias a Félix. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El versículo 26 dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. O sea, la carta empieza del 27 hasta el 30. Es una carta pequeña. Por eso vuelvo a decir, la carta pudo haber sido más grande, más larga. Pero Lucas no la vio. Y si la vio, entonces él pone lo que recordó, porque él no estaba en su posición. Y número dos, si se le dijo a Pablo, él escribe lo que se acuerda de lo que Pablo le dijo en sus propias palabras. O sea, prácticamente no hay diríamos, algo conclusivo para decir conclusivamente, esta es la carta exacta como pareció. No hay evidencia de eso. La evidencia es que hubo una carta. Y la carta dice así, ¿ok? El saludo, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. El gobernador Antonio Félix, el emperador Claudio lo había puesto gobernador de Judea en el año 52 después de Cristo, unos 30 años después que Cristo muere. Es la época en que el hermano de Félix era el ministro favorito del emperador. Los hermanos habían sido anteriormente esclavos, luego fueron libertados y luego pusieron en altos puestos funcionarios del gobierno. El historiador romano Tácito dijo de Félix, tenía el poder de un tirano con la disposición de un esclavo. Se casó con 3 reinas sucesivamente, una de las cuales fue Drusila de Cilicia. Si Pablo hubiera venido de una provincia cercana, Félix podría haberlo entregado para ser nombrado, para ser juzgado bajo la jurisdicción de otro. Okay. Esta carta pudo haber sido una carta abierta. Generalmente las cartas cuando se cerraban le ponían un sello. Okay. En este caso la carta no podría haber tenido un sello. O sea, una copia podría haber sido dado al apóstol Pablo. Posiblemente, se dan cuenta, es conjetura, ¿no? O inclusive a Lucas, si es que lo conocía. Lo que sí, obviamente, tenemos el propósito es que es una reproducción verbal de la carta. O sea, lo que tenemos como dice aquí, en el libro de los Hechos, en su Biblia, es lo que Lucas lo escribe, no mirando la carta, sino de su mente. Es como que yo le digo a usted, a ver, escríbame lo que acabo de decir. Usted va a escribir lo que recuerda en sus propias palabras. Dos cosas. Uno, no va a ser exacto lo que digo, porque lo va a poner en lo que recuerda, o sea, no es todo. Y número dos, va a poner en sus palabras que yo no dije. Es lo mismo que sucedía en ese tiempo. Todo lo que tenemos acá es lo que la persona que escribe entendió en sus propias palabras. Porque no había tecnología. Absolutamente no había ninguna tecnología. Otra cosa. Notamos uno que en el saludo a la carta dice más excelente. ¿No? Es lo mismo que Lucas usó en su carta a Teófilo. ¿Cuál es la carta de Teófilo de Lucas? El Evangelio y Hechos. Esas son las dos cartas. ¿No? Dos, que el saludo es formal. Saludos. Es el mismo que se usa en las cartas al Concilio de Jerusalén y también en la carta de Santiago. Entonces vemos ahí que sigue un orden formal, diríamos, desde entonces. Okay, ¿qué más? Versículo 27 dice así. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con tropas y lo rescaté. Queriendo censurarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio, a su concilio, y allí que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que me le hiciera muerte o prisión. Bueno, entonces, es interesante esta primera parte, porque ahí vemos varias, si lo vamos a dividir, por ejemplo, empieza diciendo, cuando este hombre fue arrestado por los judíos. Entonces ahí, inmediatamente, Lucas, y parece que es la costumbre de Lucas, le gustaba ir directamente al punto. Él obviaba los detalles. Para él lo importante era la esencia, no los detalles. En algunos casos, si pone detalles, es porque es parte de la esencia, no porque a él le gustaba hacer. Él no era detallista.
Si Lucas hubiera sido detallista, la carta de Hechos, que son 28, hubiera sido tal vez unos 50 páginas o 50 capítulos. Cantidad. Pero no fue detallista. Además, hubiera tardado mucho tiempo. Recuerde, ahí él tenía que escribir. No había computación, no había nada de eso. Pero vuelvo a decir, era una cultura tecnológicamente súper primitiva. ¿Okay? Entonces él dice, cuando este hombre fue arrestado por los judíos. Entonces pone ahí la condición de Pablo. Lo llama hombre, ¿no? Arrestado por los judíos. Entonces pone ahí el contexto para que Félix entienda cuál es el contexto. Pablo arrestado por los judíos. Por los judíos, no por Roma. Fíjese. Porque una de las cosas es que había mucha política ahí. Todos los gobernadores judíos, inclusive tetrarcas y lo que sea, ellos tenían que cuidarse ellos mismos de la política. O sea, ellos no se querían embarrar las manos por algo que no son culpables. Entonces él dijo, bueno, fue arrestado, pero no por nosotros, por los judíos. Ellos son los que hicieron, yo no. Y dice, y estaba a punto de ser muerto por ellos. Intento de matarlo. Ellos tenían el intento de matarlo. Estaba a punto, o sea, estaba ya casi para que lo mate. Otra vez, pone todo eso en los judíos. No en los romanos. ¿Se dan cuenta la distinción política? Por eso la Biblia eh, no es un libro escrito desde el punto de vista religioso, como muchos lo ponen. Aquí es política. Lo que estamos leyendo es política. O sea, hoy día la clase es política, primer siglo Roma. Nada más. Eso lo dice Lucas. Entonces Lucas está narrando. Desde el punto de vista político, ¿no? Había un conflicto entre Roma y los judíos referente al asunto legal de Pablo. Pero al mismo tiempo había mucha política entre, en ese caso, Licinios, ¿no? El criarca, con el gobernador. Quería estar en buenos términos. Entonces, si hay alguien a quien culpar, es a los judíos, no entre los romanos. Los romanos somos los buenos, los malos son los judíos. Porque a este hombre lo querían matar ellos, lo arrestaron ellos, nosotros no. Muy bien. Entonces dice ahí, al saber que era romano, Pablo es reconocido como ciudadano romano. Otra cosa muy importante, eso es política. Entonces, como dice aquí, Licias, Claudio Licias, ¿no? Le dice a Félix, al gobernador, ¿no? Que Pablo, la persona a quien le está enviando, es ciudadano romano. Entonces reconoce el estatus político, social de Pablo. Pablo es ciudadano romano. Muy interesante, claro que sí, que lo dice Lucas, porque ahí empieza, porque Lucas nos está diciendo un documento de la historicidad de Pablo, que no fue un invento. Pablo tenía una posición dentro del Imperio Romano como ciudadano. Entonces tenía derechos. Y la razón que los nombra no era solamente para que sepa que era romano, sino porque había derechos de todo ciudadano romano a un juicio justo y tenía la protección del imperio, a diferencia de otros que no eran romanos. Entonces Pablo estaba en una situación, diríamos, de protección y también de privilegio por ser ciudadano romano. Okay, eso era así en ese tiempo. Entonces Pablo es tratado ahora, ¿no? Más adelante va a decir, es tratado ahora con más justicia y consideración porque era ciudadano romano. Dice, yo fui con las tropas, o otra división. Una vez que supo que era ciudadano romano, él fue con las tropas, o sea, con el ejército romano. Y lo rescaté. O sea, lo saqué de en medio de ellos. ¿Sí? Lo saqué de en medio de ellos. Pero hay algo interesante ahí, porque cuando vemos que lo que sucedió con Pablo, hay algo que él no dice, ¿no? Eh, dice así, a ver, vamos a ver. Uh, hay algo que no dice. Los fariseos, entonces está en el capítulo anterior. Está, a ver, sección. Vamos a ver.
23 está en el capítulo 20. Déjeme abrir aquí esto. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Ok, dice así. Ok, en el capítulo 22, versículo 23, el mismo Licio que escribe la carta a Félix dice esto. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante, el mismo que escribe la carta, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la cual la gente gritaba de él. ¿Se dan cuenta? O sea, él omite la orden que él puso en Pablo para que lo azoten, porque mira lo que dice en el capítulo 23, versículo 27, dice, cuando estaba a punto de ser muerto, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Él debería haber puesto, cuando estaba a punto de ser muerto, ¿no? Lo llevé y ordené que lo azotaran para saber cuál es la razón. Esa parte del azote no pone él. ¿Se dan cuenta? Omite. Él simplemente pone, se hace ver ante el gobernador Félix de que él era el bueno, de que prácticamente si Pablo está vivo es por él. Pero él no pone que él ordenó a que lo azotaran, lo cual era ilegal. Entonces, si el gobernador sabía que él mandó a azotar a un ciudadano romano sin previo juicio, entonces él podía ser inclusive muerto. Entonces, como quien dice vulgarmente, salvó su pellejo, diciendo, no pongas eso en la carta, se dan cuenta. No pongas eso en la carta, por favor, no pongas, porque si no voy a estar en problemas. Mejor dile que nosotros lo rescatamos, que en realidad sí lo rescató, pero antes de eso lo mandó a azotar. O sea, él se presentó limpio ante el gobernador, para que el gobernador diga, pero qué buen ejemplo, este hombre hizo bien, rescató a un ciudadano romano. Claro, no sabe la verdad, porque no le dijo que antes de eso mandó a azotar a Pablo. Eso sucede inclusive hasta ahora. Políticos, por eso se cuenta, este pasaje es totalmente político, ¿ok? Los políticos hacen eso. No, o no digas que hice esto para yo quedar bien, porque si él sabe esto, oye, me va a ir mal. No lo digas. Ok, no lo dicen. Eso sucede en todas partes. Siempre fue así. Mira, estamos siglo I y sucedió. Entonces, él, y sí, al final lo rescató, pero no dijo la verdad. O sea, él cambió los hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, versículo 28 dice, queriéndose cerrarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevar consigo. Eso fue después. Porque él tampoco dijo ahí, queriéndose cerrarme de la causa por la cual lo acusaba, lo mandé a que lo azoten. Eso tuvo que haber puesto, porque eso fue la razón, pero no pone eso. Dice, yo mismo quería saber, otra vez se pone, o sea, prácticamente la carta es una forma de que él se salve su imagen ante el gobernador. Y usó a Pablo para que él se presente como, hey, yo soy bueno, yo lo salvé, ciudadano romano, de los judíos que lo querían matar. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy aquí, mire, gobernador Félix, yo hice mi trabajo muy bueno, excelente, por mí él está vivo. Pero no le dijo, antes de eso lo mandé a azotar y a torturar, lo cual hubiera manchado, como quien dice, la sopa al caer una mosca dentro de eso. Claro, la mosca fue su actitud de mandarlo a azotar, cuando no debería haberlo hecho, porque era ilegal. Por eso no lo pone en la carta. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea que él se presentó perfecto. Uf, por mí, él está vivo. Ahora se lo envía a usted, porque es ciudadano romano. En otras palabras, él se presenta como siguiendo todas las reglas al pie de la letra, bien como oficial quiriarca del Imperio Romano. O sea, se limpió las manos, quedó bien. No se sabe después si fue o no verdad, no sabemos si al final Pablo le dijo, mira, gobernador Félix, me mandó a azotar antes que él venga. No dijo, no sabemos. Pero sigamos con esto. Entonces dice así, lo llevé al concilio, que viene a ser el Sanedrín de los judíos, 70 rámidos. Y ayer que lo acusaban sobre cuestiones de su ley. Entonces ahí ya pone otra cosa muy importante, otro elemento, la religión. Aquí entra la religión. Pero entra la religión como causa de la razón por la cual los judíos lo querían matar. ¿Ok? Recuerden, el Imperio Romano no tiene nada que ver con el cristianismo ni judaísmo, pero es cuestión de su ley. Por eso dice ahí, pero de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Claro, cuando es cuestión de ley, el Imperio Romano daba libertad que cada
cada región que ellos conquistaban mantengan su rey, su religión, su secta, su creencia. Ellos tenían sus leyes, no hay problema. Mientras no sean revoltosos en contra de la seguridad del Imperio Romano, tú podías predicar tu religión libremente. Por eso cuando dice ahí, a ver, ¿de qué le acusan? Oh, es cuestión de ellos, religión de ellos. Ahí no nos metemos nosotros. Y en realidad ellos no se metían ahí. Ustedes piensan que es eso allá, pero matar a alguien, esto no es motivo de matar a alguien. O sea, si hay discrepancia de leyes, cosas de ustedes, allá ustedes. Pero no les da derecho, por lo que escucho, a que lo maten. Miren, ahora recuerden otra cosa también. Pablo no era criminal y su apariencia de Pablo no tenía nada que ver con criminal. Al contrario, daba lástima. Mirar a Pablo daba lástima, golpeado, arrastrado, bajo, flaco, enfermo, totalmente incapacitado físicamente. O sea, verlo de terrorista no inspiraba miedo a nadie. ¿Cómo este hombre va a ser un criminal? Y peor por lo que está diciendo. Esas son cuestiones de leyes. O sea, no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con que le van a matar. No hay mérito en eso, dice la carta. Cuando se me informó de que había un plan en contra de este hombre, oiga, ya viene el otro punto. No dice ahí quién fue. Recuerde, esto lo está diciendo Lucas. Posiblemente la carta decía todo eso, pero vuelvo a repetir. Lucas lo dice lo que recuerda y Lucas dice lo que para él es importante y lo dice en sus palabras. O sea, la carta original no lo tenemos. Esa carta que está ahí no es la original. Es lo que Lucas lo pone en su mente, en su palabra para nosotros. Bueno, no es para nosotros, para Teófilo. Okay, quiero que eso entienda usted. Entonces, en esa carta, al final, ¿no? Dice, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Había un hombre que se lo envía enseguida a Pablo, instruyendo a sus acusadores los cargos contra él delante de usted. O sea, ahí también se lavó las manos el criarca. Dijo, bueno, ahora se lo envío a ustedes porque me dijeron que hay un plan para matarlo. Ok, en ese plan para matarlo, y para mí no hay razón de muerte. Entonces se lo envía a usted. Y le dije a los que lo acusan que vayan delante de usted para que presenten los cargos. Ok. En otras partes, el cuerpo de la carta es un resumen de los eventos de lo que pasó en el templo. Lucas no vio la carta posiblemente. Lucas se lo contó Pablo. Como él entiende, lo pone en su letra. Como entendió, omite muchas cosas, pero pone lo esencial. Básicamente un resumen de la carta que puede haber sido 3 veces más grande. Ok. Lo importante de la carta es la evaluación de Lisias de la oposición de los judíos a Pablo. La acusación que ellos tienen contra él no es digno de muerte, en otras palabras. Es cuestión de leyes entre ellos. Ok. Ahora, muy interesante porque ahí lo que hace ver también es que Lisias se convierte en una persona que tiene sentido común. O sea, prácticamente al final el beneficiario de la carta no fue Pablo, fue Lisias ante el gobernador. Eso es. Políticamente hablando, él quedó bien contra el gobernador. Claro, no dijo que antes lo mandó a torturar, a azotar. Pero al final, los culpables son los judíos y los buenos soy yo. Y aquí se lo envío, cumpliendo mi labor como criarca, como oficial del Imperio Romano, para la gloria del Imperio Romano. Yo cumplí toda la ley. Y este es un ciudadano romano, lo respeté y lo cuidé. Ahora se lo llevo a usted, para que usted le dé un juicio justo, que también usted es gobernador. Entonces, cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Okay. Ahora, bien interesante porque en el versículo 31 dice, así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Antípatris, ¿no? Es un lugar edificado por Herodes el Grande y lo nombró por su papá. Su papá era Herodes Antipas. Eso está en la Biblia. Entonces, como es Antipas, entonces pone ahí Antíprates. Entonces, el lugar, ¿no? Es en honor a Herodes Antipas. Fue un lugar militar entre Samaria y Judea, unos 30 millas de Jerusalén. O sea, de Jerusalén que está al sur. Entonces, yendo para Samaria,
Entonces había más o menos unas 30 millas de ahí. ¿Ok? Entonces ahí fue que se lo llevaban. Ahora, al día siguiente, versículo 32, regresaron al cuartel, ¿no? Dejando que los de a caballo siguieran con él. Okay, a partir de ahí, una vez que llegaron a Antipatris, entonces siguieron con él, los cuales después de llegar a Cesarea, ¿no? Y de entregar a la carta al gobernador, se presentaron también a Pablo. Le presentaron a Pablo. O sea, llevaron la carta y con Pablo. Ahora, Cesarea era justamente el cuartel del gobierno romano para Samaria y Judea. Estaba a unos 28 millas de Antipatris, o sea, 28 millas más, a caballo. Okay. Entonces ahí llega, versículo 32 de lo que dice Lucas, llegaron, ¿no? O sea, pasaron la noche en Antipatris, al día siguiente temprano fueron a Cesarea, ¿no? Ya frescos fueron al cuartel del gobernador romano, Félix. Cuando el gobernador leyó la carta, ahí dice, preguntó a Pablo que estaba presente, ¿de dónde eres? Él dijo, yo soy de Cilicia. Muy bien, yo te voy a escuchar a ti, tu caso, cuando estén presentes los que te acusan, o sea, los judíos. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes, ¿no? Que era un lugar donde ponían ahí a los prisioneros. Entonces, prácticamente eso es. ¿Qué podemos nosotros sacar de este momento político? Porque nos dice ahí Lucas, interesante, Lucas nos habla de cómo era la política del Imperio Romano contra presos o personas que eran acusados de sedición desde el punto de vista del Sanedrín, de la ley judía. Dos leyes, la ley judía, la ley romana, en el caso de Pablo, que estaba en medio de ese conflicto. Entonces, desde el punto de vista romano, no es digno de muerte. ¿Por qué? Porque son cuestiones de leyes. Él no cometió ningún crimen. Desde el punto de vista de los judíos, sí, porque es un alborotador. Ellos querían poner inclusive a Pablo, que estaba alborotando contra el imperio romano, lo cual no es cierto. El criarca dijo, no, no es cierto. Es falso. Un romano, Pablo no es ningún terrorista. Los terroristas, si quieren ser así, en ese caso serían nosotros los sicarios. Más de 40 sicarios querían matar. No comer, no beber hasta que lo maten. Entonces, todo eso es el asunto político desde entonces. Hoy en día ha cambiado muchas circunstancias. Estamos hablando del siglo XXI. Hoy en día hay terroristas, ¿no? Que quieren desestabilizar el gobierno de todos los países, comunistas, terroristas, anarquistas, ¿no? Existen en todas partes, ¿no? En muchos países, porque están en desacuerdo con el gobierno y en muchos países han tenido éxito, ¿no? En donde están que la gente sufre. Bueno, entonces vemos un asunto muy importante aquí en este texto, porque en el versículo, en el capítulo, que es capítulo 24, prácticamente, a ver, este es el plan de matar a Pablo. Capítulo 24, entonces Pablo, entonces está ante Félix. En español es Félix, y lo estoy hablando en inglés, Félix. 5 días después que el sacerdote, sumo sacerdote Ananías, fue a Cesarea. O sea, se dan cuenta, sigue el panorama político. Interesante. En todo esto, Lucas trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? Porque el asunto es política. Así que vamos a seguir estudiando política la próxima semana para ver cómo Pablo se defiende desde el punto de vista legal, ¿no? Y eso es historia del cristianismo. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a entender más tu palabra. Que la gracia tuya sea en nosotros este día y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes.